Bueno, seguimos en este programa que viene intenso. Y el día jueves, los jueves y viernes, afortunadamente tenemos días muy intensos con notas, bueno, de peso, importantes, muy temáticas. El programa en sí es un programa, creo yo, intenso en cuanto a concepto periodístico. Pero claro, se afirma muchísimo los jueves y los viernes por los invitados que tenemos. No quiere decir que los invitados de lunes a miércoles no sean sumamente importantes, sino que son programas más cortos, de una hora, donde se va volando el tiempo y no podemos profundizar o detenernos tanto en temas que sé que a ustedes les interesan, porque después vienen un montón de comentarios, incluso por redes, te faltó esto, ¿por qué no comentaste esto? ¿Viste que también está este tema? Obviamente, cada tema que vamos tratando acá tiene un montón de dimensiones y ahí tratamos de abordar las dimensiones más importantes de cada tema. En este caso, con Álvaro Alfonso, escritor, periodista, investigador, muy conocido por todos ustedes, estamos tratando, bueno, de entender por qué escribió este libro Operación Verdad. Es un libro en el que se va narrando con una historicidad muy ordenada, organizada, todo un proceso importante de la historia del país. Tiene que ver con aquel terrorismo, ¿sí?, contra el Estado, tiene que ver con aquel contexto de Guerra Fría entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, cómo esa Guerra Fría impactó en nuestros países, y me refiero, cuando digo nuestros países, a los países de este continente, y fundamentalmente en el Río de la Plata, y más concretamente en Uruguay, de qué se trató, quiénes integraron aquellos grupos terroristas como MLN, Tupamaros, el PVP, el Partido Comunista del Uruguay, un ejército clandestino, inconfeso en aquel entonces, que sale a luz a través de las investigaciones de Álvaro Alfonso, la dictadura que sobreviene como un recurso de estado de excepción para contener, paradójicamente, las instituciones tradicionales del país, es decir, la institucionalidad republicana. Se rompe el Estado de Derecho, obviamente, por eso se habla de una dictadura, pero se contiene la embestida de un socialismo revolucionario que se quería instalar en el país. Hay una salida de esa dictadura, hay un pacto, y a partir de ahí hay una serie de sucesos históricos muy importantes a ver. Entre ellos, la ley de amnistía general y restricta, una ley especial aplicada a un grupo de personas de acuerdo a lo que la Constitución así establece. Eso es prerrogativa del Poder Ejecutivo, incluso plantear una legislación de amnistía. Y por otro, esa amnistía se aplicó a los tupamaros que estaban presos, a los presos políticos de aquel entonces y a presos comunes también se les aplicó. Y sobreviene una ley de reparación patrimonial a aquellos integrantes de aquellos atentados y grupos terroristas contra el Estado. ¿Y qué pasaba con los militares? Bueno, se resuelve en una negociación, inclusive con Wilson Ferrer Aldunate, que no había participado de las negociaciones del Pacto de Naval, y que en principio no estaba de acuerdo con amnistiar a los militares, se resolvió una ley de caducidad, en la cual el Estado uruguayo renunciaba a la pretensión procesal para llevar a cabo juicios a militares, a policías, digamos, vinculados a esos hechos entre los años 1973 y 1985. Esa renuncia de esa ley es irrevocable y, sin embargo, tiempo después, por una ley derogatoria de esa ley de caducidad, es curiosa y legalmente revocada. Creo que ya está con nosotros Álvaro Alfonso. Vamos a ver si podemos comunicarnos con él para conversar respecto a este libro que va tratando estos temas. Y creo yo que estábamos en el capítulo 4, si no me equivoco. ¿Estás por ahí, Álvaro? Sí, estoy por acá. ¿Me escucha? Sí, perfecto. No se te ve la Bueno, imagen, no, pero no, no importa. no importa. Hoy sos el señor de negro, digamos, una cosa Sí, así. claro, sí, seguro. Álvaro, yo creo que estábamos en el capítulo 4, me parece, que es la guerra de los Sí, otros entre nosotros, ¿no? ¿Te parece ir a ese capítulo? sí, exactamente. Allí se muestra, eh, digamos, las dos facetas de la Guerra Fría y cómo repercuten en nuestro país. Ujú. Y lo que estuvimos mencionando, de que esto comienza muy poco tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Eh,
y que tenemos las cifras, por lo menos desde 1950 a 1966, 67, de cuántos efectivos de seguridad, policías y militares se entrenaron en los Estados Unidos o realizaron cursos en los Estados Unidos, pero no tenemos las cifras de los miembros de las organizaciones de izquierda y de la guerrilla que se entrenaron en Cuba, y bueno, y en el caso del Partido Comunista, también en la Unión Soviética. Por aquello que decían los locutores de la BBC de Londres, los comunistas tienen más secretos que los liberales. Y allí queda claro que en el año 66 ya Estados Unidos, el gobierno incitaba a las Fuerzas Armadas de la región, del Cono Sur, de que evitaran, y de toda América, ¿no? Que evitaran la penetración del comunismo en la región, especialmente después de lo que había ocurrido con Cuba. Bueno, por un lado estaban las Fuerzas Armadas y por otro lado la Unión Soviética incitaba con las guerrillas a tomar el poder por las armas para instalar el llamado socialismo real. Claro. Bueno, y allí se da toda esta circunstancia, pero vuelvo a decir, en algunos lugares hay documentos, cifras, etcétera, etcétera, y del otro no hay absolutamente nada de la cantidad de uruguayos que estuvieron entrenándose, y no para jugar a la rayuela, sino haciendo cursos de inteligencia y cursos militares en la Unión Soviética y en Cuba. Claro, claro. Termina ese capítulo con un escrito, en realidad, que le pedimos en aquel momento, fue en el año 1999, a Juan María Bordaberry, donde le pedimos una opinión sobre el tema del MLN. Y bueno, finalmente remata con eso, pero anteriormente, en este escrito que nos entregó de 9 páginas y que nunca lo había publicado, en este escrito habla Bordaberry que ya en los primeros meses del año 1972, cuando asumió la presidencia de la República, luego de las elecciones nacionales, que las Fuerzas Armadas ya tenían intención, o por lo menos se lo hicieron saber, de intervenir en el desarrollo nacional. Esa fue la terminología utilizada, es decir, que iban directo a participar, tenían intenciones directas de participar en el gobierno. Estamos hablando del año 1972. Y posteriormente hace todo un análisis del MLN, que realmente es como si en este momento lo estuviera redactando, porque todo lo que dice en eso que escribió, se cumplió todo. Y bueno, finalmente remata que los grandes triunfadores de todo esto fueron los guerrilleros que fueron recibidos, según él, por sus hermanos con la vuelta y el perdón, siempre y cuando ese perdón que se hizo a través de la ley 15.737, siempre y cuando siguieran los lineamientos del MLN. Y a las pruebas nos remitimos, ¿no? ¿Quién fue presidente del 2010 al 2015? Claro. Sí, presidente y los ministros que integraron ese movimiento también. También, sí, exactamente. Que hubo Ministro un del Interior y gobierno. ministro de Defensa. Exacto, exacto. Es decir, que quienes fueron aquellos terroristas que atentaron contra las instituciones democráticas, tiempo después pasaron a ser gobierno en el país. Un hecho realmente curioso, muy digno de ser estudiado, que tú lo analizás muy bien en este libro. Acá en el capítulo hay un momento, me quiero detener en este momento, que dice: la influencia de Estados Unidos y la URSS, la Guerra Fría fue un conflicto mundial que abarcó todos los ámbitos de la vida ciudadana, es decir, el ámbito político, militar, social, ideológico, económico, propagandístico, cinematográfico, deportivo, etcétera, aunque con gran habilidad las dos potencias lo sintetizaron en una partida de ajedrez. Qué simbólico, ¿no? El ajedrez que se estaban jugando en ese reparto de poder en el mundo. En la memoria de la gente está mucho más fresco el publicitario match del siglo, protagonizado por el estadounidense Bobby Fischer y el soviético Boris Spassky, que las guerras de Corea o de Vietnam o la crisis de los misiles en Cuba. Sí, también aquellos mundiales, ¿te acordás? Con la Unión Soviética, con la CCCC,
P en la camisa, y bueno, también participando en mundiales de fútbol. Se politizaba toda esa Guerra Fría en cuanto a ámbito público se pudiera hacer. Y eso se traslada a nuestro país, como tú decís, a través de ese plan de guerrillas que planteaba la Unión Soviética para instalar en estos países el socialismo de Estado. Cuba forma parte también de esta estrategia, ¿no? En Cuba y la Unión Soviética, decís en este capítulo 4, si bien integrantes de la Fuerza de Seguridad de Uruguay hicieron variados cursos de prevención y represión en Estados Unidos, en lo que tú estabas mencionando al principio, miembros de las organizaciones de izquierda, básicamente comunistas y tupamaros, fueron entrenados en Cuba y la Unión Soviética. Se mantiene hasta hoy en secreto la lista de los participantes, especialmente en la Unión Soviética. En la Unión Soviética, integrantes del PSU, ¿no? Del Partido Comunista del Uruguay, en algunos casos estuvieron 2 años recibiendo instrucciones. El modus operandi era el siguiente. Cuando los miembros del Partido Comunista del Uruguay llegaban a Moscú, a la entrada su pasaporte no era sellado, sino retenido por migraciones. Tras él, o los cursos impartidos, al abandonar suelo soviético, se les devolvía el documento uruguayo. En la mayoría de los casos contaba con sellos oficiales de ingreso y salida de varios países europeos. Esto lo habías comentado en el programa anterior. Sí, Tiene ahí que ver está. como para que no se mantuviera el rastro, ¿no? Para evitar esa trazabilidad de este procedimiento. Sí, No quedaba claro acá quiénes habían entrado a hacer estos cursos, simplemente habían sellos oficiales de ingreso y salida de países europeos. Es decir, trataban de hacer muy pero, difusa la información. sí, pero no teníamos ningún sello de la Unión Soviética, No, como que había claro. estado allí. Claro, la Unión Soviética totalmente desmarcada, ¿no? De estos hechos, no figuraba para nada. Es decir, Que era un utilizaba despiste además total. Checoslovaquia en aquel momento para de pasadas hacia la Unión Soviética también, es decir, París, Praga, por lo menos desde acá de América. Ujú. Después ahí tenés testimonios de Jorge Manera y también de Amodio Pérez en este capítulo. Decís, el Sí, jefe sí, Tupamaro, Jorge Manera, a fines de la década de los años 60, y oficialmente fue uno de los primeros integrantes del MLN ahí en está, realizar. fue el primero que relata pormenorizadamente cómo llegó a Cuba, Mm, por dónde lo hizo, con qué documentos, con qué nombre de documentos, y allí lo que mencionaba de que Buenos Aires, París, París por tren a Praga, y de ahí se identificaba con su nombre verdadero a la organización que pertenecía, y ahí digamos, ya le marcaban cuando iba a llegar a La Habana. Bueno, relata cuando llegó a Cuba quién lo recibió, el nombre, los cursos que tuvo, etcétera, etcétera, etcétera. Está todo en detalle, y también cómo regresó a nuestro país de la misma manera en que había llegado a Cuba. Es claro, decir, que claro. para llegar a Cuba fue hasta Europa. Ujú, sí, sí. Después tenés un informe de un periodista británico, muy Sí, interesante, Crozier, sí, que plantea, explica en ese informe que Uruguay fue el más tardío de los países en estas guerrillas, en estos atentados terroristas para lograr esa revolución. Dice, en los 3 países la intervención militar fue el efecto, no la causa. En Uruguay durante 5 años una pandilla de jóvenes intelectuales autodenominados Tupamaros, nombre proveniente de un caudillo inca, Tupac Amaru, operaron aparentemente a voluntad propia, raptando funcionarios, asesinando, asaltando bancos y huyendo cuando eran atrapados. Yo no recuerdo ninguna protesta masiva reclamando derechos humanos por Sir Geoffrey Jackson, el embajador británico secuestrado por los Tupamaros, que fuera detenido durante meses en una celda húmeda y estrecha, o para otras víctimas allí o en cualquier otro lugar del Cono Sur. Es verdad que las Fuerzas Armadas uruguayas usaron métodos rigurosos. El hecho es que los Tupamaros fueron neutralizados o expulsados en 4 o 5 meses, consignó. Y luego dice, 2 cosas deben ser entendidas con respecto al Cono Sur. La primera es que los 3 países han estado peleando esencialmente la batalla de la Tercera Guerra Mundial, la teoría de la Tercera Guerra, ¿no? Ya se da acá la Tercera Guerra. sí. En Chile la guerra tomó la forma de terrorismo, anarquía revolucionaria y un plan comunista preciso durante el régimen de Allende. Bueno, que llegó al poder inclusive, ¿no?
En Uruguay hubo una violenta subversión. Los uruguayos han ganado la batalla, como han hecho los chilenos, y los argentinos empezaron tarde, pero ahora se están acercando a la victoria. Acá queda claro el plan, ¿no? En este relato hay un plan, digamos, global, territorial, para todo el continente. El inicial ERP, trotskista, ha sido derrotado. Dice, los montoneros teóricamente peronistas siguen estando muy bien, pero ahora en retroceso. Montoneros teóricamente peronistas, ¿no? De raíz trotskista, evidentemente. ¿Qué más? Se preguntó para opinar que los tres regímenes se saben transitorios, de todas formas ellos están determinados a preservar sus pueblos de la vuelta a la situación de que fueron liberados. Los partidos políticos, con su demagogia, venalidad y su irresponsabilidad, están ahora completamente desacreditados. ¿Qué opinión te merecen los partidos políticos tradicionales en todo esto, Álvaro, en todo este proceso? ¿Qué conclusiones vas sacando respecto a... ¿Tenían algún nivel de inteligencia básico, por lo menos? ¿Estaban enterados de lo que estaba pasando a ciencia cierta, los planes ciertos que habían para este continente y para nuestro país, concretamente los partidos de nuestro país? Bueno, yo creo que se define con una sola palabra. Blancos y colorados históricamente creen y se basaron en el civismo, de que todo se soluciona votando cada 5 años, y bueno, que los partidos, más allá que uno tuvo muchos años y otro poco, se intercalaran en el poder. Y bueno, eh, creo que estuvieron lejos, fueron advertidos en el año 1965 que estaba en cierne la aparición de la guerrilla. Mm. Eh, y luego, cuando llaman a las Fuerzas Armadas en 1971, porque primero interviene directamente la policía, pero en septiembre del 71, cuando llaman a las Fuerzas Armadas, ya había pasado mucho tiempo. Y claramente no les costaba, les costaba dar ese paso Mm. de involucrar a las Fuerzas Armadas en el combate de la guerrilla. Por eso que decía, de basarse en el civismo. Sí, sí. Y bueno, con la insistencia también de decir que el Partido Comunista en el Uruguay es diferente al resto. Eso es una niñería, pero bueno, Sí, pensar sí, eso sí. es una niñería. En realidad, el Partido Comunista en el Uruguay, en América, en aquel momento era, digamos, como una base, especialmente porque su representante, secretario general del Partido Comunista, era considerado por la Unión Soviética el teórico más importante de la región. Por algo se Álvaro, fue y se sentaba seguro. en donde Sí, se sí. sentaba, en la Unión Soviética. Yo creo que viendo todo esto ahora en perspectiva, de acuerdo a tus investigaciones, que son muy profundas en todos estos detalles, va quedando claro que el Partido Comunista del Uruguay quizá haya sido el más exitoso de los partidos comunistas de la región, por lo menos en cuanto al éxito de una hipocresía popular instalada, ¿no? Hay una imagen del Partido Comunista hacia la masa popular como un partido respetuoso de las instituciones, totalmente integrado a la vida cívica, y sin embargo era Ese el gran triunfador partido, de todo esto. claro, ese gran triunfador, porque es Ese el gran partido triunfador. que tiene intacto un aparato de inteligencia muy importante, que proviene esa inteligencia de aquel vínculo con la Unión Soviética, que tiene un aparato militar sofisticado, trabajando clandestinamente en todo ese periodo, y seguramente ahora, no cabe duda, y ahora vinculado a grupos internacionales como el Foro de San Pablo, el Grupo de Puebla, ni que hablar seguramente conexiones con el Partido Comunista Chino. Y bueno, y por supuesto, es el triunfador, como tú decís, porque a imagen y semejanza del pensamiento de Ronnie Arismendi, a partir de la CNT, el sindicalismo uruguayo pasa a ser un sindicalismo político, eminentemente ideológico, que, bueno, tuerce el peso de la balanza, lo inclina el peso de la balanza, al extremo de que hoy nos han naturalizado todo esto que son los consejos de salarios, este sindicalismo corporativista, que parece ser prácticamente un segundo ministerio de trabajo, ¿no? Tenemos un sindicalismo uruguayo que parece que fuera el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social bis, al cual se le consulta todo el tiempo, la prensa, las medidas Pero que toma todo, el sindicato uruguayo parece que fueran medidas de gobierno, oficiales, ¿no? Con paros programados.
pero todos los trazos de la campaña que se lleva adelante hoy Mm. están basados en- en lo mismo que pasaba en la Unión Soviética en esos años. Es decir, se sigue la misma línea de intervenir con palabras, sin argumentos, basado en la mentira. Ujú. Eso es la campaña, y parece que no se dieron cuenta todavía Parece que no, cómo parece que no. combatir esa campaña. Sí. Yo le voy a dar Eh, una editorial hoy al pero final, Álvaro, qué que podemos ellos, esperar si ellos, que ¿sabés lo que celebraron instalan? los 100 años el Sa- Parlamento? ¿Sabés lo que importa que analizar? Ya no importa analizar las palabras que dicen, lo que dicen, cómo lo dicen, sino que hay que analizar los hechos que instalan. Ellos van instalando hechos políticos, eso es lo que les importa hacer. Y parece que acá no se han dado cuenta, o al menos gran parte de nuestro sistema político de partidos tradicionales o integrados a la coalición, parece que no se dan cuenta o no quieren darse cuenta de que ellos van pautando y van instalando hechos políticos determinantes. No les importa decir lo que dicen, ¿no? Sinceramente a ellos no les importa mucho el contenido. Si vienen con el relato atrasado, ¿no? Claro, igual te utilizan lo que yo llamo una chatarrería semántica. ¿Te acordás de las chatarras? ¿Viste que ibas a la feria? Y eran cosas viejas, de repuestos de bicicletas, de coche, de cualquier cosa, ¿no? De estufas viejas. Eran piezas, ¿no? Son piezas que están ahí ya, que forman parte de una época, de un pasado, son antigüedades, que las podés reciclar, como podés reciclar un automóvil. Y esa chatarrería ellos la reciclan y bueno, es una chatarrería semántica, ¿no? Usan viejas expresiones, viejas palabras, las sacan del museo de la lucha de clases y más o Mm. menos las acomodan a este marxismo más novedoso, más cultural, pero viste que es el mismo discurso, como tú decís, es el discurso sesentista de los obreros oprimidos, de la falta de la carencia del poder adquisitivo, ¿no? De la baja del salario real, de la falta de trabajo. Sí, pero Increíble, ¿no? el argumento de la dirigencia, o de buena parte de la dirigencia de los partidos llamados tradicionales, aunque yo los llamo a los blancos y los colorados los fundacionales, porque tradicional también hoy es el Frente Amplio, más tradicional que tal vez que ninguno. Sí. Eh, es que el argumento de no, pero el muro de Berlín ya cayó, pero el muro de Berlín cayó y se diseñó otra estrategia con los mismos contenidos. Y eso es lo que está hoy instalado en el mundo, porque los gobiernos llamados liberales, entre comillas, o neoliberales, como se los quiere llamar, Mm, lo que quieran, mm, que están para las multinacionales, etcétera, etcétera, mm, eh, bueno, bailan al ritmo de esa estrategia diseñada inmediatamente después de la caída del muro de Berlín. ¿Qué hacemos ujú. ahora? Y bueno, ahora vamos a hacer, con todo lo que estuvimos en contra, vamos a decir que está todo bárbaro. Y bueno, hoy se manifiesta a través de los colectivos en todo el mundo. Claro, claro, es así. Le guste a quien le guste, es Mm, así. Más es allá que así. pueda haber gente que participa, que no tiene esa intención, pero el fondo del asunto es ese. Sí, sí, es así. Entonces, Es así, Álvaro, claro, claro. Sí, modificaron la estrategia, pero el contenido es el mismo. Y no cayó. antes era a través de las guerrillas y los aparatos armados, y ahora es otra, Por dentro del sistema político, claro, seguro. claro. Es lo Sí, mismo. sí. Por eso hablamos del marxismo cultural, ¿verdad? El marxismo cultural es eso, es atravesar la cultura política del Estado, atravesar la cultura institucional. Y lo van haciendo, ¿no? Con los colectivos, por ejemplo, los colectivos LGBT, los colectivos feministas radicales, los colectivos de género. Es decir, son cuota parte, son distintos encolumnamientos de todo un movimiento global al que se le llama marxismo cultural, porque evidentemente el Partido Comunista internacionalmente va cooptando, va absorbiendo todos esos movimientos como una estrategia política y termina todo siempre en lo mismo, ¿no? En el sistema de repartos, en la distribución de la riqueza, que es lo que terminan diciendo siempre, y en los planes, ¿no? En una sociedad de planes, que vive de planes y no de proyectos productivos. No estamos hablando nuestros países ya no están hablando de desarrollar productividad y de desarrollar fuentes de trabajo cada vez más sustentables, sino que estamos hablando cada vez más de planes. Es increíble. Sí. Fíjate que hoy en Uruguay 1 millón de uruguayos dependen del MIDES.
es decir, que las políticas de desarrollo social no están funcionando. Hemos creado un ministerio, es decir, más burocracia, en un Estado que gasta más de 20.000 millones de dólares por año, con un BPS que recibe prácticamente 10.000 millones de dólares por año, y nos dice que está a punto de colapsar o que se va a desfinanciar. Es increíble, ¿no? Es decir, no cierran las cuentas. Y a su vez tenés un MIDES, pero a raíz de la fundación del MIDES tenemos más gente en planes asistenciales del Estado, cada vez más. Y esto viene de hace años, precisamente desde que se instala el Frente Amplio en el Uruguay, comienza a desarrollarse la cultura política de los planes sociales, que de coyuntural no tienen nada, porque cuando vos hablas de planes asistenciales, tenés que pensar que son planes para sacar de un apuro a la gente, ¿no? Y volcarla otra vez integrado en el mercado de trabajo. Tienen que ser Claro. eminentemente circunstanciales. No, Ya, se han pues, eternizado, se han quedado. y algo sobre ese tema se llamó plan de emergencia, ¿no? Claro, La emergencia se supone que es por 1 año, 2 años, 3 años, pero no por 17, claro. ¿no? Porque si no ya no es emergencia. Es de equidad ahora. Claro, y bueno, y en este caso sigue figurando Mm. como elemento como rubro, plan de emergencia durante esta administración. ¿Y qué con la gente, a quién involucra con el plan de emergencia? ¿A qué partido? Al Frente Amplio, no al Partido Nacional o a la coalición de gobierno. Es decir, Claro. que se sigue con las mismas palabras de lo que mencionábamos en ese sentido. Sí, 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 sí. Qué emergencia larga, ¿no? Bueno, es larguísima la emergencia que tenemos. Es larguísima. Álvaro, ¿alguna cosa más para cerrar la nota? Interesantísimo. Si te parece, bueno, Bueno, vamos a ir después a creo un que capítulo especial que tenemos coordinado contigo, ya le digo a todos los que nos siguen, tenemos coordinado contigo armar un capítulo muy especial, quizá en 2 entregas de pronto, sobre la ley de caducidad, razones históricas y políticas de la ley de caducidad, los efectos jurídicos que esa ley tuvo y las razones históricas y políticas de la derogación de la ley de caducidad y también los efectos jurídicos, legales e institucionales que tuvo esa derogación. Parece un capítulo fundamental del país para entender la historia institucional de nuestro país que hasta el día de hoy está afectando a muchísima gente y está afectando a nuestro propio Estado de Derecho. un apunte para terminar es lo del Banco de Previsión Social. Desde el año 1960 hasta el 2005 se habían votado 20 leyes que tenían incidencia en la economía del BPS. Bueno, pero ahí estamos hablando del salario vacacional, el seguro de salud, un montón de cosas que se votaron, se aprobaron durante la dictadura. Cuando el Frente Amplio asume el poder y hasta estos días se aumentó 45 leyes más que tienen incidencia dentro del Banco de Previsión Social. Y bueno, por allí se habla de un déficit de 600 millones de dólares. Bueno, por allí había que buscarlo. Seguramente puede haber una sorpresa, pero eso lo dejamos para más adelante. Lo dejamos para más adelante, Álvaro. Sí, sí, si te parece, es un tema muy importante. Muchísimas gracias por estar con nosotros, una vez más. No, por favor, gracias por la invitación. El escritor Álvaro Alfonso conversando con nosotros temas que son vitales, vitales para el país, un gran investigador oriental, podemos decir, un gran investigador uruguayo, el escritor y periodista Álvaro Alfonso. Estamos hablando acerca de este libro, su último libro, Operación Verdad, y está ahí, está en las gateras para salir el segundo tomo. Este es el tomo 1, Operación Verdad, Álvaro Alfonso, lo encontrás en librerías, y por supuesto que lo encontrás en librerías por internet. Vas por internet, vas al navegador de Google o te metes incluso hasta Mercado Libre y vas a encontrar este libro Operación Verdad. Vamos a una pausa y recibimos a Diego Flores. Quédate ahí.